Muy buenos días, familia. Nuevamente en esta cita que tenemos todas las semanas con respecto a lo que tiene que ver con la vida con Dios y nuestras vidas. Quiero compartirles un mensaje muy especial. Espero que tengan Biblia, lápiz y papel para que saquen apuntes interesantes con respecto a lo que vamos a hablar. La verdad versus la realidad. Ya en días anteriores compartía de lo que una vez decía: una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Quiero compartir algo que está en 2 Corintios capítulo 4, 18. Dice lo siguiente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Uno de los conflictos más profundos de nuestra naturaleza humana es lo que vemos. Tomamos decisiones por lo que vemos, tomamos posiciones por lo que vemos, hablamos por lo que vemos se torna en un elemento, digamos, incuestionable. Moldea nuestros pensamientos, activa nuestras capacidades intelectuales, emocionales y espirituales. Y eso es lo que hoy en día el mundo se guía. Y la palabra de Dios establece que el cristianismo no se debe mover por las cosas que se ven, sino exhorta a mirar lo que no se ve. Esto nos parece imposible. Mirar tiene que ver con lo visible, lo tangible, lo palpable. Pero nuestro Dios nos llama a mirar lo que no se ve. Y nosotros como seres humanos siempre estamos en lo que es la vista. Pero como la pregunta que me haría yo en esta mañana es: ¿pero cómo es posible mirar hacia aquello que no se ve? Y de pronto para muchos esto es imposible. ¿Cómo yo puedo nutrirme de lo que no se ve cuando lo que se ve es lo que me llama la atención, lo que me empuja a tomar decisiones? Eso es lo que me esclaviza, sería la pregunta que nos haríamos con respecto al tema de esta mañana. Por eso muchos han fracasado por lo que vieron en un momento determinado. Por ejemplo, Eva escuchó lo que Satanás le describía. Después miró el fruto prohibido como algo agradable a sus ojos, y finalmente trajo la ruina para toda la humanidad. Por ejemplo, Acán vio en Jericó el manto babilónico, el lingote de oro, se deslumbró por aquella fuente de riqueza, pero no miró el mandato de Dios que prohibía tomar cosa alguna de la ciudad. El otro caso está, por ejemplo, en Acán, que desobedeció a la orden de Dios. Lo que vio le hizo creer que era rico, enterró en medio de su tienda el anatema, o sea, la maldición, pero este le arruinó y lo enterró con toda su familia. Triste final para un hombre que combatió en Jericó. La realidad está basada en lo que nuestros sentidos nos dictan, es decir, lo que nuestros ojos miran, lo que nuestro cuerpo siente. Y la verdad tiene que ver con lo que Dios ha decretado, con lo que Dios ha establecido, tiene que ver con lo que Dios ha dicho de ti. ¿Qué Dios ha dicho de ti y de mí? ¿Qué Dios ha establecido? Y Dios dice cosas hermosas en su palabra. Si usted ve Jeremías 29:11, dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermoso eso, ¿cierto? Y mire otro versículo interesante que está en la Biblia, en 1 de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y Deuteronomio 31:8, mire lo que dice: y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Entonces, hay un ejemplo de un libro que es considerado como una joya literaria universal. Este libro es El Principito, de donde se han sacado algunas enseñanzas importantes para la vida. De todas ellas hay una que dice que lo que miramos es efímero, que lo que realmente es valioso es lo invisible. Lo que miramos con los ojos naturales, tarde que temprano se acabará, pero lo invisible es eterno: el amor, la fidelidad, Dios, la amistad. Entonces, algún parecido con el texto es lo que está escrito en la palabra de Dios. Claro, esto es sacado de la Biblia, estos mensajes, muchos mensajes que están en los libros. Y en 2 Corintios 4:18, mire lo que dice: no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino por lo que las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero lo que no se ven son eternas. Sí, hay un paralelo con ello. Entonces, en nuestra realidad podemos sentir tristeza, podemos sentir dolor y todo aquello que podemos percibir en nuestra naturaleza humana, según lo que dice Santiago 1, 2, 3. Cuando dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Para algunas personas esto puede parecer una locura, porque a la realidad las pruebas producen dolor. Walter, es que tengo este problema y me duele, y es verdad, ¿cierto? Y el dolor es contrario al gozo. ¿Cómo tú me puedes decir que sienta gozo si en este momento tengo un sufrimiento? Y Santiago lo habla claramente, que el dolor es contrario al gozo. Otra definición más para la palabra verdad: la verdad no es algo, más bien no es algo, no es una cosa. La verdad es más bien alguien, y es Jesús. Jesús se refirió a sí mismo como dice la palabra de Dios. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, todo hombre o mujer de buena voluntad busca la verdad, la esencia de la existencia, el porqué de las cosas y de los eventos y acontecimientos en el mundo que conocemos y en el que desconocemos. Y nos queda un camino que queremos encontrar: el camino de la verdad. Que nadie nos engañe y que la información que recibamos sea de la fuente de la verdadera verdad. Por eso, cada persona razona con base, pero lleva diferentes verdades: las guerras, las religiones, la política. Y por eso yo le invito para que usted hoy encuentre la verdad. La verdad no es una ciencia, no es una religión, no es una filosofía, ni es una información. La verdad es el ser más maravilloso que existe. La verdad es Jesús. La verdad es Dios. Si usted cree esto, se preguntará: ¿y cómo llego a Dios para conocer la verdad cuando yo estoy lejos y soy imperfecto y no me considero digno de estar con Él? La respuesta se encuentra en su palabra, en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, cuando dice: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino es por mí. Abra su corazón a Jesús y crea en Él, y conocerás la verdad, y la verdad le hará libre. En 1 Juan 1:27
dice lo siguiente: pero ustedes han recibido el Espíritu, el que vive en ustedes. Por lo tanto, no necesita que nadie les enseñe lo que es correcto. El Espíritu Santo les enseña todas las cosas. Y el que es la verdad no miente. Así que, tal como Él les ha enseñado, vivan en Cristo. Yo a veces veo, por ejemplo, el boom de hoy en día. Cantantes, gente famosa. Cualquier famoso dice una tontería. ¿Por qué famoso? Hablemos un futbolista, hablemos un nadador, un ciclista, hablemos alguien que es popular, que es conocido y que la gente, entre comillas, lo idolatra. Alguien una vez, un cantante muy conocido, colombiano, sacó algo en el cual lo puso en las redes, que el comer placenta, que su esposa comió placenta en cápsulas de cuando nació su hija, su hijo, no sé, y que eso traía mucha, digamos, energía y traía cosas positivas para el bebé, y que ella se comió esa placenta en cápsulas. Muchos hacían lo que ella decía. Los youtubers hoy en día, toda esta gente que aparece en las redes, hacen locuras. Los jóvenes hoy en día escuchan lo que ellos dicen y les creen, simplemente porque el tipo es un gran cantante y todo lo cree. Los políticos, la gente hoy en día, todo lo que dice un político es verdad y se deja arrastrar por ello, creyendo una verdad. Por ejemplo, Hitler fue un hombre en el cual llevó a toda una nación a la catástrofe. Toda una nación y más naciones, Italia que estaba cerca, Polonia, muchos le creyeron a él y eso era una verdad para ellos. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo fue el fin de estas personas? Y así pasa con el ser humano. La única verdad es Cristo. Nosotros, como hijos de Dios, creyentes del Evangelio poderoso, redimidos a precio de sangre y alcanzados por su amor, por su gracia y por su misericordia, podemos decir que estamos en una batalla entre la realidad y la verdad. Y la Iglesia de Jesucristo tiene que tomar la decisión si va a quedar con la realidad o apropiarse de la verdad. La realidad es que hay un virus que mata, pero la verdad es que hay un Dios que sana. En la realidad hay una crisis, pero la verdad es que hay un Dios que prospera. En la realidad hay un espíritu de temor, pero en la verdad hay un Dios que tiene el espíritu en el cual nos llena de poder, de dominio propio, y que puede declarar que aunque andes en sombra de muerte, en valle de sombra de muerte, no temerás más alguno, porque Él te ha prometido que estará conmigo. En la realidad, la tierra está en caos, pero en la verdad hay un Dios que te levanta. Si el mundo nos presenta una realidad, la verdad en tu vida, la verdad en tu camino, la verdad en tu casa, la verdad en cualquier lugar que estés, en el trabajo, se llama Jesús de Nazaret, el gran yo soy, Jehová Rapá, Rey de Reyes. Por eso, mi consolador es el Señor, mi Salvador, el camino, la verdad, la vida.
Esa es la verdad. Por encima de cualquier realidad. Por eso, oigan bien mi estatus, mi manera de pensar, mi manera de actuar. No la determina mi realidad. Sin embargo, la manera en que me muevo, la manera en que pienso, actúo, la debe determinar mi verdad. Pablo establece en las Sagradas Escrituras en Gálatas 2:20 lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe de Dios, en el Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Entonces, viendo algunos ejemplos, la realidad es cuando sufrimos la pérdida, por ejemplo, de un ser querido. Hay un dolor, por ejemplo, en estos días murió un jugador de fútbol, Jota, el jugador del Liverpool. Yo miraba los videos que pasaban acerca de esa mamá y esos 3 hijos que quedaron. Un dolor de esos que es indescriptible. Un dolor de esos que yo no sé, o sea, le diría a Dios que no me pase a mí por una prueba de esas, porque es muy fuerte. Una mujer que se había casado con él hacía unos días y de la noche a la mañana la persona que amaba, que la amaba, el papá de sus hijos, desaparece. Esa es una realidad. ¿Cómo puede un ser humano soportar ese dolor? No hay anestesia, no hay amigos, no hay seres queridos humanamente que puedan suplir ese dolor. Es algo indescriptible. La realidad es que cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, hay dolor en nuestro corazón. Nuestra carne se siente, hay tristeza para saber de que no lo volveremos a ver más en esta vida, que no compartiremos más con esa persona. La verdad es que el Señor no nos prometió que esto no sucedería, pues como dice la Escritura, por cuanto está establecido para el hombre que muera una sola vez, esto es que tenemos que morir a nuestros seres queridos. Normalmente a los que nos llevan ventaja en años, ¿cierto? Por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos. Pero hoy en día muchos jóvenes están muriendo, el cual no es bíblico. La verdad es que Él nunca nos dejará solos. Y el Consolador nos ayudará a ser más pasables por esta situación. Aún más cuando las personas que fallecen es un hijo de Dios. La Biblia dice que agradable es para Dios la muerte de sus santos, porque es precisamente la vida. O sea, es algo muy contradictorio de pronto lo que estoy diciendo, para que muchos de pronto no lo puedan entender. Pero el Señor dice que el morir es vida, porque la vida nos separa de Dios, la vida humana nos separa de Dios. Y sabemos que el lugar a donde vamos va a ser hermoso. Por eso la importancia de creer en Jesucristo. Yo repito, el Señor, repito esto, porque es importante, dice que es agradable para Dios la muerte de sus santos, de sus hijos, porque es precisamente la vida la que nos separa de Él. Mientras yo esté en este mundo, prácticamente estoy separado de Él. La que nos separa de Él, y sabemos que el lugar a donde vamos va a ser algo súper especial.
La realidad es que a muchas veces hemos pasado por alguna, digamos, carencia económica, aunque muchas veces sea por una mala administración o por hacer compromisos sin consultar a Dios. La verdad es que tenemos un Padre que es dueño del oro y de la plata, que Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades. La Biblia dice que no tendremos falta de ningún bien. La realidad es que hemos pasado por un tiempo de pronto de enfermedad y sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros. La verdad es que Dios quiere revelarse a nosotros como el Rafa, Dios es mi sanador. La verdad dice que por sus llagas somos nosotros sanados. ¿A qué te aferras hoy? ¿A la realidad que vive el mundo? ¿Qué abrazas? ¿Hoy las malas noticias? ¿Las voces ajenas? ¿A la ansiedad? ¿A la desesperación? La realidad nos dice que en ocasiones nos sentimos como si estuviéramos en un desierto, que no encontramos la salida, que no miramos la luz al final del túnel, que pareciera que todos están en contra mía y que las respuestas no llegan pronto. La verdad te dice que nunca te dejará, ni nunca te abandonará, sino que contigo estará en la angustia. Él no te promete librarte de la aflicción, pero sí promete estar contigo siempre. Y es Él quien nos tiene todas las respuestas a todas las preguntas que tú tengas en esta vida. La realidad es que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero no vivimos como salvados, ni le permitimos al Señor ser el Señor de nuestras vidas. En otras palabras, seguimos viviendo por realidades en nuestra vida. Seguimos viviendo por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que oímos, cuando hay una verdad esperando por ti. Cuando la verdad es que hay una verdad dentro de ti que te dice: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. La verdad es que cuando nosotros le entregamos todo nuestro ser a Él, Él lo perfecciona de gloria en gloria, y todas las cosas son hechas nuevas. Él se sentará a afinarnos como se afina el oro. Lo que nos pide el Señor Dios es que tengamos certeza de creer en su palabra, aunque parezcamos tontos, aunque la gente se burle. Si creemos, el milagro ocurrirá. En Números 13 cuenta que los 2 espías enviados a la tierra de Canaán para reconocerla, en el versículo 10, Números 13, dice que eran 12 espías y 10 de ellos eran gente que habían visto el poder de Dios. Vieron secar el mar rojo y lo cruzaron. Pasaron por el desierto y ellos vieron cómo Dios de noche les mandaba una columna de humo para cubrirles de frío y para cubrirlos también del sol. Vieron muchos milagros y prodigios. Hay gente como ellos que han visto el poder de Dios y aún así no lo conocen, a ese Dios grande y misericordioso. Al llegar a Canaán, estos 10 que vieron milagros durante todo el trayecto del desierto, al llegar a Canaán, repito, su reporte fue que era muy difícil para ellos, que era muy difícil vivir allí, que sus habitantes eran grandes y temibles,
que vieron a los gigantes descendientes de Anac y que delante de ellos parecían como langostas. Esos 10 que vieron milagros estaban hablando ya pestes. Si subimos no podremos tomarlos, decían ellos. Decían, para ellos era imposible enfrentarlos. La gente presta mucha atención a las palabras negativas. Entonces dice que el pueblo gritó y lloró quejándose contra Moisés y Aarón. ¿Y qué fue lo que dijeron? Volvámonos a Egipto, volvámonos, porque nos has traído aquí para morirnos. Pero hubo 2 de ellos, recuerda que eran 12 espías, 2 diferentes de pensar y decir las cosas a los 10. 2 de ellos que dijeron, escúchenos a nosotros también. Escúchenos a nosotros también. Ya escucharon a todos los que estaban diciendo basura. Esta tierra es muy buena. Si Dios se agradase de nosotros, nos la entregará. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el brazo de Jehová. Los comeremos como a pan, no le temáis. Esta era la verdad. Estos 2 hombres de Dios, Josué y Caleb, se aferraron a la verdad. Pero la respuesta del pueblo fue que quiso apedrearlos. La gente escucha más las cosas negativas que las positivas. Cuando camina por la realidad y no por la verdad, comienza a escuchar y hablar lo negativo. ¿Qué estás escuchando hoy? ¿La realidad o la verdad? ¿Qué sucedió entonces con este pueblo? Que todos los que se aferraron a la realidad no entraron a la tierra prometida y dice la Biblia que murieron en el desierto. Sin embargo, aquellos 2 hombres, Josué y Caleb, que se aferraron a la verdad, pudieron entrar y conquistar la tierra que ya Dios les había dado. Por eso, volviendo al texto del tema de hoy, que fue el primer versículo que compartía, 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Este versículo es una joya, porque en él hallamos la clave del éxito como cristianos. El apóstol Pablo nos da la explicación de lo que lo mantuvo en marcha. Pablo fue apedreado y dado por muerto. Fue flagelado 5 veces. Fue apaleado 3 veces. Fue asaltado. Pasó 1 día y medio en el mar, aferrado de un pedazo de madera. Todos sus amigos le abandonaron. No tenían hogar. Pasó, en fin, de sus días en una prisión. Finalmente, el emperador Nerón lo decapitó. El apóstol Pablo vivió atravesando batallas intensas, agonía y sufrimiento, pero jamás claudicó. De seguro, cualquiera que piense en la vida de Pablo se preguntará qué fue lo que lo mantuvo a este hombre en marcha, qué fue lo que lo mantuvo tan calmado y feliz en medio de toda esta violencia y desastre. Y aquí esta verdad y la clave a la que Pablo se aferró. Cuando 2 Corintios 4:18 lo dice claramente, y lo repito, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. La primera cosa que necesitamos saber es lo que la palabra dice mirando. Significa
una vez sabiendo el significado de la palabra griega, que traducida mirando, el resto del verso es simplemente en comparación, no mirando nosotros las cosas que se ven. La palabra mirando significa apuntar hacia. Por lo tanto, el apóstol nos dice que no apuntemos hacia las cosas que se ven, sino hacia lo que no se ve. Si quieres ser cristiano, un vencedor, y vivir la vida cristiana, tienes que apuntar hacia las cosas eternas, no hacia las cosas temporales. Y así nuestro texto se puede dividir en dos puntos. Primero, apunta más allá de lo visible, hacia lo invisible. Dirige tu atención y apunta tu vida más allá de lo que puedes ver con tus ojos físicos. No apuntes tu vida hacia las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Esto es lo que el apóstol decía claramente, ¿sí? Cuando dice en Colosenses 3:1-2, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Acuérdense que esta historia se parece mucho, este versículo, cuando el apóstol Esteban estaba siendo apedreado. El apóstol Esteban lo estaban matando en ese momento, y dice que cuando a él lo estaban asesinando, la gente a piedra, su rostro parecía de un ángel y como que sonreía, pero que él tenía la mirada hacia arriba y decía que él estaba mirando ya a Jesús. En los momentos antes de su muerte, ya no sentía las piedras, no sentía en ese momento el dolor, porque estaba mirando ya a Jesús. Podemos entender con esos pasajes que acabamos de escribir a lo que se refiere Pablo. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para Dios. Comer, respirar, trabajar, lo que sea. En todo lo que hagamos debemos estar pensando en darle la gloria a Dios, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que murió por nosotros. Debemos vivir esta vida sabiendo que es temporal, pero que nuestros actos son ejemplos a otros, que nuestra buena conducta en el trabajo le da la gloria a Dios, que mostrar amor a nuestro prójimo hace que ellos quieran recibir de ese amor de Cristo que nos cambió a nosotros. Eso significa buscar las cosas de arriba. Y ahora en adelante, vivir es para Cristo, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pon tu corazón y apunta tu vida más allá de lo material, del mundo visible. No pongamos el corazón en las metas de tu vida y los deseos del corazón en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Apunta tu vida a lo invisible, en lo permanente, en su palabra, en la verdad absoluta, en lo que se estableció antes de la fundación del mundo, en los dichos de su boca, en la verdad, no en la realidad. En lenguaje simple, el apóstol Pablo nos dice que apuntemos hacia o dirijamos nuestros corazones y vidas más allá, aquellas cosas que son invisibles. Dirígete y apunta más allá de lo visible, hacia lo invisible. Entonces vamos a tener éxito como creyentes, aún como Pablo lo tuvo en medio de los problemas, de las torturas y las grandes preocupaciones que lo enfrentaban en su vida, en su ministerio. Digamos con el apóstol Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ciertamente. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3, 7, 8. Él podía decir eso porque sabía el secreto de cómo es vencer al mundo y a través de Cristo, abrazando la verdad, no a la realidad, y apuntando a lo invisible. El rumbo y la meta de la vida de Pablo estaba más allá de lo visible y apuntaba hacia las riquezas invisibles de Dios. Él apuntaba al cielo y a la gloria eterna que lo esperaba en el reino. Él se aferraba a esta gran verdad. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Pablo nos expone en la lista de las distintas facetas del sufrimiento por donde tuvo que pasar por causa de la obra de Dios. Y nos dice claramente: atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, entregados a muerte por causa de Jesús. 2 Corintios 4, 8, 11. Pablo llama todos tus padecimientos una leve tribulación, porque cuando dice, porque estaba mirando las cosas que no se ven, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según lo que dice Hebreos 11:1. Cuando nos ponemos a mirar lo que no se ve, echamos mano de la fe. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y en Hebreos 11:27, mirar las cosas que no se ven es mirar al invisible, es mirar al Dios vivo y verdadero. Por eso, hijo de Dios, quizás lo que usted está viendo lo está desorientando, lo entristece, lo hace sufrir. ¿Qué tal si mirar las cosas ahora, lo invisible, como el siervo de Eliseo? Empezar a ver las cosas que no se ven, cuando son más numerosos los que están con usted a los que están en su contra. Recuerda la historia de este Eliseo que tenía el ayudante, que salió y vio un poco de carros enemigos que estaban rodeándole. Pero cuando Eliseo oró por él, le abrió los ojos del espíritu y vio que eran más el ejército que estaba con ellos de Dios que el enemigo. Y eso es lo que necesitamos nosotros ver en este momento. No mires tu realidad, mira y responde a tu verdad. ¿Sí? Te dejo con esta gran verdad. Dios es fiel a su pacto. Dios ha prometido ser como nuestro Dios para siempre. Y Él ha prometido salvarnos, cuidarnos, socorrernos, guiarnos, protegernos, llevarnos a la gloria. Y Él cumple su pacto. Él siempre permanece fiel a su pacto. Según de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo si falláramos. Él nos disciplinará, pero jamás nos abandonará. ¿Por qué? Porque en su pacto Él prometió ser nuestro Dios eternamente y para siempre. Y qué lindo lo que dice Hebreos 13, 5, 6. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. La obra de salvación que Él comenzó la terminará. Es hermoso todo esto lo que Dios nos dice acerca de ello. No hay pena ni sufrimiento que Dios permita venir a nuestra vida sin tener un propósito. No hay situación en la cual Dios permita que alguno de sus hijos e hijas pase sin pensar en darle un excelente peso eterno de gloria.
según 2 de Corintios 4:17. Permítale a Dios guiarle en este proceso. Deje que le conduzca por la mano. Mírelo a Él y ve las cosas que no se ven. Persigue las cosas eternas con la mente concentrada. Tienes que ver directamente hacia el fin de la carrera, hacia el premio. El corredor no mira a la derecha ni a la izquierda, ni a las flores a la orilla del camino, sino mantiene los ojos en el premio, y eso le ayudará a correr. Él estira cada uno de sus nervios para alcanzar el final y ganarse el premio. Haz de las cosas eternas las metas de tu vida a toda hora. Hazlas aquello por lo que planeas y maquinas, aquello que lo que piensas y consideras, aquello por lo que vives y actúas. Avienta todo tu ser hacia las cosas eternas. Debemos vivir por la verdad y no por la realidad. Ese es el pensamiento que Dios tiene. ¿Cómo puede una persona soportar momentos dolorosos en esta vida si no busca a Dios? Jesús es la verdad y la vida, y no hay otra persona en el mundo que pueda dar esa vida y esa verdad sino Él. Por eso, dele gracias a Dios en este momento y que la bendición del Altísimo repose sobre nuestros corazones. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esa gran verdad, Padre misericordioso. Bendito sea, Señor. Amén. Familia, fue extensivo la meditación, pero creo que necesaria. Comparta este versículo, suscríbase y estaremos hablando de todas las cosas buenas y gratas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Viva por la verdad, no por la realidad. Aunque la realidad existe, es mejor pasar esa realidad a la verdad. Dios les bendiga y nos veremos en tantico. Shalom, shalom.